el próximo viaje del presidente Boric a China. Es parte de la columna de nuestra abogada internacionalista Paz Zárate, columnista de TVT Noche. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paz. Buenas noches, Álvaro. Un viaje que ha generado una expectativa inmensa por lo que implica China como nuestro principal socio comercial, pero también por la situación de derechos humanos que se vive en ese país, ¿no? Así es. Yo creo que en la historia democrática moderna de Chile no habíamos tenido ningún viaje de un presidente a China ni a otra región que originara este nivel de expectativa. Yo creo que por eso lo estamos comentando cuando todavía no sucede, porque esto parte el 12 de octubre. ¿Por qué crees tú que se genera esta expectativa? Creo que hay un factor que es el hecho que en todas las giras anteriores el presidente Boric ha cometido alguna especie de paso en falso. Entonces, de alguna forma, hay una especie como de tradición lamentable de que él dice cosas inapropiadas en el país que se encuentra visitando. O a veces no son exactamente unas ofensas para ese país, aunque ha sucedido, o son cosas que después tienen un impacto nacional perenne o bien largo. Quizá por eso, quizá eso sea un factor en que se haya decidido llevar a la vocera, que es del miembro del Partido Comunista, llevarla con el presidente Boric como parte de la delegación bastante amplia por lo demás, que es parte de este viaje, un viaje amplio que incluye un consejo empresarial, que incluye Chile Week en 4 ciudades. Es una visita bien grande, pero en un momento geopolítico muy delicado. Sí, porque China, y eso era un problema que han tenido todos los presidentes que han viajado a ese país, tiene especial atención, ¿no?, a lo que se vaya a decir en materia de derechos humanos, sobre todo dentro de su frontera. Y hubo una advertencia, nada menos que del embajador aquí en Chile. Sí, ha habido varias advertencias del gobierno chino a través del embajador que le dice al presidente, cosa que tampoco nunca habíamos visto, cuide el tono antes de, un mes antes. De personeros privados antes de gobierno que también advierten que Chile debe cuidar el tono y que ojalá no decir nada y decirlo si es que se dice a puerta cerrada. Bueno, es que esa ha sido la política de Chile hasta ahora, no ha habido nada distinto, pero de nuevo el contexto geopolítico ha cambiado mucho. Hay que decir acá que las violaciones a los derechos humanos en China, por un lado, están acreditadas por un informe de Michelle Bachelet. O sea, esto no es solamente algo que se diga, que puede existir, sino que este fue el último trabajo que realizó la expresidenta como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ese informe que ella hizo sobre el genocidio del pueblo uigur, que es una de las etnias que viven en China, fue recibido con mucho ahínco por todos los gobiernos occidentales, pero Chile no dijo ni pío, ni una palabra. Ahora, hay que decir también otra cosa. Una cosa son los derechos humanos del pueblo chino, que a todo el mundo debieran preocupar porque en realidad no hay libertad, no hay democracia. Eso es la verdad. Pero por otro lado están los derechos humanos del pueblo chileno y de los habitantes de Chile. Porque, por ejemplo, el hecho que exista, según parece, un cuartel de policía en Viña del Mar, de la policía china, que es ilegal y que sería tolerado. Digamos, estos cuarteles de policía existen en muchos países, pero no están cubiertos por ninguna convención ni regla, que supuestamente está para controlar a los ciudadanos chinos que viven en Chile. Eso es preocupante. Y por otro lado, por ejemplo, el tema de los pasaportes, los datos de los ciudadanos chilenos también tienen que estar protegidos. Hasta hoy no tenemos ningún filtro a las inversiones. Para nosotros una inversión china es igual a una inversión canadiense o una inversión australiana. Hay una diferencia. La inversión china está manejada por el gobierno chino. Y eso definitivamente marca una diferencia y además puede generar porque hay voces que han dicho no, el presidente tiene que decir lo que ha dicho en todos los foros y tiene que plantarse y no tener miedo a las represalias. ¿Cuáles pueden ser esas represalias? A ver, hay que agregar un dato. El hecho que las empresas sean estatales o, bueno, en principio podría, por ejemplo, alegarse la inmunidad soberana de esas empresas chinas, o si no son privadas, igual China presionar, por ejemplo, para una inmunidad de esas empresas. Entonces es muy importante distinguir el comercio de la inversión. El comercio es una cosa, está muy avanzado, China es nuestro principal socio comercial. Estando en una crisis, seguramente ellos nos van a tratar de comprarnos menos, pero vendernos más. Pero la inversión es otra cosa. Y entonces, si bien nosotros buscamos en general la inversión extranjera, es muy importante que esa inversión, por ejemplo, esté de acuerdo con nuestros propios objetivos de país. Por ejemplo, la transición a la economía verde, por ejemplo, la protección de nuestros propios datos. Entonces, en eso, y no solamente respecto de China, sería muy importante que nosotros tuviéramos quizá unos controles que hoy no tenemos. No se trata de China, es algo más grande que eso. Sí, un viaje que además
Es un avión antiguo, con muchas escalas, que generó un dolor de cabeza para el presidente y hasta memes. Sí, es un poquito, no es ideal que el presidente, del punto de vista de la seguridad, del punto de vista de la imagen país, viaje con 6 escalas de ida y 8 de vuelta. Escalas que no serán aprovechadas, por ejemplo, para visitar Nueva Zelanda, Australia. Nada, no caben en este tipo de viaje por la forma en que está diseñado. Quizá hubiera sido mejor ir todos en vuelo comercial y maximizar el tiempo del presidente, que es muy valioso, además su energía, porque él tiene que llegar muy cansado probablemente y jet lag a la inauguración de los Juegos Panamericanos. La relación con China es difícil, complicada de articular para cualquier país. Nosotros somos un país de tamaño mediano, por lo tanto, ¿qué es lo que simboliza todo este revuelo? La necesidad de ser extremadamente cuidadoso en la conducción de las relaciones internacionales, cosa que hasta ahora ha sido difícil porque tenemos al canciller Van Claveren y un equipo distinto en la moneda. Veamos cómo se preparan para esta tarea. Veamos cómo sale esta visita. Paz Zárate, muchísimas gracias. Hasta la próxima.